No sé si podamos hablar de la campaña negra que le tienen los medios de comunicación al presidente de la República, todo por el hecho de que quieren presionarlo para que deje de cobrar los impuestos. Parece ser que ya los empresarios, parece ser que ya los medios de comunicación y naturalmente muchos periodistas de alto pedorraje están buscando que el presidente ya doble las manitas y determine que ya no se van a pagar impuestos. Ya se dieron cuenta de que el presidente no lo van a poder doblegar. Híjole. Y ahora, a base de campañas sucias, están tratando de, por un lado, dejar que pase el tiempo y meter cuestiones legaloides, como lo está haciendo Salinas Pliego, para no pagar al fisco. Sin embargo, ya trae un problema en México con el sistema de administración tributaria, pero ya trae también problemas en Estados Unidos con algunos acreedores a los que les debe más de 400 millones de dólares. Así que ya se le hizo bolas el engrudo, pero no va a poder zafarse de ese adeudo que viene arrastrándose desde el 2001, 2003, por allá, y que va a tener que cumplir con la ley. No se le está cobrando por cobrar, se le está pidiendo que cumpla con la legislación, y es lo que no quiere hacer. Pero como él, muchos dueños de los medios de comunicación están buscando que el presidente ya no voltee a verlos, ya no les pida que paguen impuestos, ya quieren hacerlo su amigo, pero todo por dinero, después de que ya hicieron y deshicieron. Recordemos que algunos dueños de medios de comunicación son los que hicieron las cárceles esas que por las que hoy se tienen que pagar cientos de miles de millones de pesos. ¿Perdón? Los eferesos, algunos hospitales que se hicieron bajo los convenios corruptos que sacó Peña Nieto. Y bueno, ellos han sido beneficiarios de diferentes obras de ingeniería, de infraestructura, cuando ellos no tienen nada que ver con eso. Pero sin embargo, pues eran los consentidos, Carlos Nefta. Esta situación en la cual constantemente estos señores, ya lo dijo ahorita Víctor Corral acerca de cómo a los empresarios les estuvieron dando constantemente concesiones hasta de negocios que ni siquiera eran de su incumbencia, como tener, por ejemplo, los dueños de los hospitales Los Ángeles, los dueños del grupo Imagen, donde trabaja Ciro Gómez Leiva en las noches. ¿Qué andaban haciendo con 12 ferezos a los cuales les dieron una concesión? ¿Qué sabían de eso? Nada. Pero era la manera de premiarlos todavía, aparte de premiarlos de no pagar impuestos como Dios manda, o bueno, no como Dios, como la Constitución manda. Por eso les digo que cuando les conviene dicen que no se respeta la Constitución, señora Lili Telles. Pues si no la respetan, quien la puso ahí, su patrón Salinas Pliego, no respeta. ¿Por qué? La Constitución dice que tiene que pagar sus impuestos conforme a ley, no conforme le plazca al gobierno en este momento. Por eso el presidente les dijo en la mañana, ¿cómo eso ya no me permite? Pues en ese enojo, el coraje, y por eso la campaña en contra de nosotros, hasta el extremo del ridículo. Y bien lo dijo el presidente, pues ahora hasta parece deporte nacional rayarle su Bowser al presidente. ¿Y para qué querían el medio de información, como el Grupo Imagen, por ejemplo? ¿Para qué lo querían? Pues para proteger y tener la influencia suficiente para que el gobierno les diera todo lo que podían. O sea, yo me hacía dueño de un medio de comunicación y de esa manera extorsionaba al gobierno. Le decía, ¿quieres que hable bien de ti? Callitos con un billete, cáete con un billete, gobierno, o dame la concesión de construir esto, o cómprale a mi empresa, si yo soy dueño del Grupo Imagen, cómprale a mi empresa o certificados de salud para que le des a los diputados, a tus servidores públicos de alto rango. No me mandes a
a los de medio pelo para abajo, no lo quieren en mis hospitales. Y todo eso costaba, dice el presidente, miles de millones de pesos. Así es. Pero, y ahí nos damos cuenta de quiénes eran los que abusaban del payaso de las cachetadas en que se convirtió el expresidente Peña Nieto. Por eso salió diciendo que muchos de ellos lo traicionaron, porque a pesar de haberles dado todas esas concesiones del no pago de impuestos, devolución de impuesto, de esas concesiones para infraestructura y demás, aún así lo cacheteaban, lo menospreciaban y lo mandaban por un tubo. Pero desgraciadamente, pues se lo permitió desde un principio, y como no lo pueden hacer con Andrés Manuel de la misma manera, lo odian de tal manera que inician esas campañas de lodo, esas campañas sucias en contra de él, pero van a tener que pagar impuestos. Y por eso dice el presidente que le echaban la culpa a NEF, que la economía informal, que los viene, que los de las pulgas, los mercados sobre ruedas no pagaban impuestos, mientras lo dijo el presidente al principio del sexenio, el 20% pertenece al más de 80% de los mexicanos, el 20% que se recauda de impuestos, y el 80% pertenece a la recaudación de los grandes empresarios, y le echaban la culpa a ese 20%, mientras ese 80% más de la mitad no pagaban. Así que el presidente volteó la tortilla y dijo, no, me interesan los de arriba, los de abajo, pues esos poco a poco irán alineados en EFTA. Incluso hablando un poco sobre las leyes, cómo incluso se han formado y cómo se modificaron y se adaptaron para poder evadir impuestos en México. O sea, hace como si fuera un paraíso, de donde se pudiera corromper al libre albedrío. Fíjense, este tuit lo compartí hace algunos días. Ahorita se me va el nombre, pero ustedes me van a recordar quien se encuentra ahí con Monero Hernández y Raquel Buenrostro. Buenrostro, la exsecretaria de Hacienda. Raquel. Hoy de Economía. Secretaria de Economía. Secretaria de Economía. Les explicaba cómo es que se hicieron y se formaron esos como paraísos para evadir impuestos en México. No creo que exista algún problema con derechos de autor. No. Son camaradas. De mexicanos que tenían ganancias absolutamente extraordinarias, pero que no estaban dispuestos a pagar impuestos. Sí, estamos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los grandes contribuyentes son aquellos que tienen ingresos de más de 1.600 millones de pesos anuales. No es el caso. ¿No? 1.600 anuales. Okay. Y solo hay alrededor de 12,000. Ganancias, no ganancias, sino entradas. Entradas. Alrededor de 12,000 empresas. 12,000 empresas. Okay. Tienen esa calidad. ¿Qué porcentaje es de todos los? El 0.02% del padrón de contribuyentes. Ni siquiera es el 1%. Y ellos representan en recaudación el 50%. ¿Y el 0.2? 0.02 es que sí, representa casi la mitad de la recaudación. El 50% de la recaudación. Y esos eran los que evadían impuestos. Y no pagaban. Perdón, esto coincide con algo que decía Oxfam, que el 0.02% de la población concentra el 50% de la riqueza a nivel mundial. Esto es un poquito la historia, ¿no? Sí. Incluso Oxfam daba datos, decía que el 1% recibía el 50%. Sí, pues eso quiere decir que aquí la concentración es muy superior a lo que se da a nivel global. Esa es una de las regiones más injustas del planeta. Así es. Y una de las pocas formas que existen, digamos, de socializar la riqueza son los impuestos, ¿no? Sí, de hecho la naturaleza de los impuestos es primero, que todas las personas cumplamos con nuestro deber cívico de contribuir con la sociedad. Entonces son contribuciones, ¿para qué? Para una mejor redistribución del ingreso. Y la redistribución se logra con las políticas de gasto público. Entonces es la entrada del dinero y la salida, pero para una mejor redistribución del ingreso. Oye, ¿y qué no es economista el mismísimo Salinas? ¿Qué no es economista como para no entender que existe un deber cívico de pagar los impuestos? O sea, a mí ya hasta me dio coraje, perdóname, Víctor, pero ya me dio coraje de que tengo que pagar impuestos con mísero sueldo y después estos hijos del maíz que despilfarran millones en compras de yates y seguramente ya se compró otro yate, ya compró otro helicóptero, ya mandó a reponer todo lo que se le afectó en Otis, si es que tenía algo ahí mismo en Guerrero, el hijo del maíz. Y resulta que ahora todos los mexicanos tenemos que pagarle sus lujitos
a estos canijos. Digo, entiendo, es un sinónimo claro de lo que es realmente el capitalismo y cómo lo han adaptado estos neoliberales a conveniencia suya, vivir del pueblo mismo. Qué feo, de verdad, Víctor, ¿no? Sí, bueno, nos estamos dando cuenta de cómo, de dónde nace, pues, esa diferenciación entre pobres y ricos, esa diferenciación entre la distribución de la riqueza, cuando el 1 al 3% de la población en México tiene el 90% de la riqueza y el 90% de la población, o el 97% de la población, no tiene recursos más que para lo necesario en el mejor de los casos, porque ahí entra también la pobreza extrema que le llamamos nosotros. Pero eso es lo que se busca a través de la distribución equitativa de la riqueza, y esto se hace a través del gasto público que hace el presidente o el ejecutivo en turno. Y bueno, es en esa medida en la que nosotros podemos ir viendo un poquito cómo la gente se va levantando de esa tremenda pobreza que existía antes de que se fuera Peña Nieto y los últimos 5, Carlos Nefta. Pues al parecer aumentan los ingresos tributarios sin subir los impuestos, o sea, que ahora estamos hablando de que ya están pagando esos hijos del maíz que se hacían los sordos, los ciegos, dirían, Víctor. O sea, estamos hablando de una alza. En 2022 eran 3,778,520 pesos y ahora son 3,711,626 pesos. O sea, sí hay un aumento. Antes se hacían bien tontos, se hacían bien, ya ni quiero decir la palabra, pero tú me entenderás, Víctor. Más de $500 million es lo que se va obteniendo. Así que por eso es importante que ahora todo mundo cumplamos. A nosotros no nos preguntan con nuestros salarios, nuestros sueldos. A nosotros nos lo descuentan de manera directa y ellos tienen que reportarlo, tienen que llevarlo al SAT conforme a sus ingresos, a sus ganancias, a su producción. Así que, pues van a tener que hacerlo, Carlos Nefta. Estos grandes empresarios creo que juegan mucho a querer seguir manipulando a los mexicanos y a la enfermedad de esa ambición tan vulgar que tienen dentro de sí. Este sistema económico, político y económico que fue echado a andar en México a partir de los años 80 con Miguel de la Madrid Hurtado, lo único que creó fue empresarios egoístas, los cuales lo único que buscaron entre sí es competir entre ellos para ver quién podría poseer la riqueza más grande de una forma inhumana. Es raro, pero es una enfermedad mental lo que padecen ellos. Se van a otros países y se jactan, como este sinvergüenza Salinas Pliego que se va a otro país, anda en su yate, anda en su helicóptero, anda en Monte Carlo, anda en Dinamarca, anda en todo eso, y ven el ejemplo de que esos países, gracias a las contribuciones tributarias y a un buen desarrollo moral fiscal en esos lugares, es posible que esos países donde la gente paga sus impuestos sigilosamente y son altos, tienen unos países de primera calidad. Pero ellos mismos, perversamente, se volvieron gobierno aquí en México. Perversamente dejaron de pagar impuestos. Y eso ocasionó que tengamos a un país en ruinas, que va a bastar más de 30 años para poderlo reconstruir. Lo que se había dejado de hacer en los años 70, Víctor. Allá cuando entraron ya los modelos de corrupción del señor, recordando muy bien el recién finado Luis Echeverría Álvarez, y luego siguió esa bonanza de corrupción increíble con José López Portillo. Luego ya viene Miguel de la Madrid para implementar el neoliberalismo aquí en México, y pues no se diga Salinas, que ya le dio con todo
lo que le puso la alfombra roja el anterior presidente de la República en aquella ocasión, papá de Enrique de la Madrid, que quiso ser el sustituto de Xóchitl Gálvez por allí. Entonces, es una enfermedad que estamos viviendo con estos sinvergüenzas. Saben muy bien que la única manera de tener mejores carreteras, vialidades, infraestructura, un mejor México, caminar de una forma humana y que ellos se enriquezcan de una manera muy humanística. No está peleada la riqueza con que seas una persona moralmente correcta, pero estos perdieron todo el piso y es con lo que estamos luchando el día de hoy. Por eso el presidente de la República se faja los pantalones, por eso los 1 de diciembre nos cita ahí, el marzo, 20 de noviembre, el 15 de septiembre, cuando es posible para demostrar ese poder en contra del poder económico enfermo que tenemos aquí en México. Podrido. Yo creo que necesitan morir estos sinvergüenzas. A la muerte no se le desea a nadie, pero es una cuestión de poder curar la enfermedad. Creo que estos no van a entender jamás, van a tener que morir. No, para que la misión tan desmedida no se acaba de la noche a la mañana. Dicen que no es gripa, Víctor. Sí. Con eso termino. Así es. Pues creo que con eso terminamos. Ya nos pasamos de la hora, Vámonos, pero es que estamos bien prendidos y estamos también enchinchados con estos canijos que nos quieren todavía seguir viendo la cara y tomándonos el pelo. Pues vámonos riendo, jóvenes ilustres. Sí. Despídanse. Pues muchísimas gracias a nuestras audiencias que estuvieron con nosotros. Síganos apoyando. Suscríbanse a nuestros canales. Opriman la campanita. Regálenos sus likes, sus comentarios. Y yo les mando un fuerte abrazo. Nevo. Vámonos riendo, señores, porque aquí espantan. Vámonos, que tengan excelente martesitos, Hipólito Aventurero y el Cuervo Sagrado de Plata. Un fuerte abrazo.